Bueno, para comentarles un poco sobre la patología quirúrgica de la cara, en cirugía plástica, tengan una idea muy general de lo que qué significa patología quirúrgica de la cara. La patología quirúrgica de la cara puede ser adquirida o congénita. Adquirida es producto de diferentes agentes. Lo podemos dividir en adquiridas traumáticas. Todos los agentes traumáticos ocasionan lesiones en los tejidos blandos, como también el macizo facial de la cara. Estas lesiones traumáticas pueden ser con pérdida de sustancia, sin pérdida de sustancia. ¿Ok? Entonces, si no hay pérdida de sustancia, el tratamiento es la sutura o el cierre primario. Si hay pérdida de sustancia, ya lo han visto ustedes, el tratamiento es injerto o colgajos. ¿Sí? Que los colgajos pueden ser pediculados, randos o colgajos libres. ¿Ok? Lo tienen que... Dentro de la patología quirúrgica de la cara adquiridas, traumáticas, y el otro es oncológica o posoncológica, llamada también quirúrgicas. O sea, patología quirúrgica propiamente dicha es oncológica. ¿Qué significa eso? Después de una recesión de un tumor, maligno, benigno, queda un defecto en la cara que afecta estructuras blandas o el macizo facial. ¿Y qué hacemos? Hay que hacerle una cobertura. Y generalmente esta cobertura cutánea se hace con colgajos. En segundo lugar, puede hacerse con injertos o asociado colgajo más injerto. ¿Ok? Yo no voy a desarrollarlo eso, porque ustedes ya lo desarrollaron en todas las clases de colgajo, en la clase de injerto que han tenido, de reconstrucción de cabeza, o las rotaciones que han hecho en cabeza y cuello, van a ver eso. ¿Ok? La patología congénita está a cargo de cirugía plástica pediátrica. Cirugía plástica, casi el 80% de la patología quirúrgica de la cara es congénita. O sea, ¿por qué? Porque las traumáticas lo resuelven en emergencia. Cirujanos generales, cabeza y cuello, médicos internos, residentes. Y las patologías quirúrgicas adquiridas de tipo oncológico, en coordinaciones previas, a veces lo soluciona cabeza y cuello, otorrino, o cuando son grandes el efecto, en coordinación con cirugía plástica. Pero la gran mayoría de la patología quirúrgica de la cara en el servicio de cirugía plástica, por lo menos en nuestro hospital, es patología quirúrgica de la cara congénita. Entonces ya nos ubicamos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Perfecto, entonces ya nos estamos ubicando. Vamos a hacer entonces patología quirúrgica de la cara congénita. Y esta patología es tratada por cirugía plástica pediátrica. En el mundo existe la subespecialidad de cirugía plástica pediátrica. En nuestro hospital tenemos a una cirujana plástica pediátrica que ha hecho su subespecialidad en Estados Unidos. Aquí no hay, escolarizado en el Perú no existe. Existe la subespecialidad en Brasil, existe en México, en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Después de que ustedes hayan hecho 4 o 5 años de cirugía plástica general, hacen la subespecialidad de 2 años de cirugía plástica pediátrica. ¿Ya? Y en el Perú hay pocos cirujanos plásticos escolarizados con la especialidad de cirugía plástica pediátrica. Contado con las manos de los dedos. Para 33 millones de habitantes, y que más o menos son 30% de esa población es pediátrica, a 40%, con los dedos de la mano. ¿Sí? Es que no hay todo un programa de crear recursos altamente capacitados en la salud pública. Ya ustedes saben por qué. Y ahora en estos tiempos peor todo. Entonces, y cuando hablamos de patología quirúrgica congénita de la cara, vamos a hablar
del tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas de la cara. ¿Ok? Siguiente. Nos hemos ubicado ya. Las malformaciones congénitas de la cara, eso lo tienen que saber ustedes, por definición es toda patología de la cara que se hace el diagnóstico al momento del nacimiento. Toda malformación que puede ser por atrofia, aplasia, hipoplasia, que pueden afectar los tejidos blandos como el macizo facial o el esqueleto de la cara. O puede ser una afección solamente de tejido blando y no afectarse el macizo facial. O puede afectarse el macizo facial, más no los tejidos blandos. Doctor, ¿cuál es lo más frecuente? Que se afecte tanto el macizo facial como los tejidos blandos. ¿Ok? Esto ocurre, esta malformación congénita de la cara ocurre en la etapa embrionaria. Hay que tenerlo claro. ¿En qué semana específicamente? Entre la 5ª y la 8ª semana de vida embrionaria. La mayor intensidad donde se forma la cara, y eso se llama morfogénesis facial, ocurre entre la 6ª y 7ª semana. En esta semana, las 3 capas embrionarias van a aportar somites, en el caso del mesodermo, van a aportar membranas internas por parte del endodermo y la cobertura de la piel y todos los componentes nerviosos y los anexos de la cara a través del ectodermo. Todo eso integrado en un somita, que van a denominarse en la cara los famosos procesos faciales. Y los procesos faciales son los siguientes: proceso frontal, el proceso maxilar, el proceso mandibular y el proceso nasal, tanto externo como interno. Estos procesos se van a organizar en el centro oval de la cara, del primordio facial, dando origen así las estructuras óseas y los tejidos blandos de la cara, que se van a organizar a través de los orificios o estomoideo, a nivel de la boca, a nivel del orificio orbitario y a nivel del orificio nasal, que van a alojar al final los sentidos que tiene el ser humano. ¿Ok? Y este momento crítico de uniones de los somites, perdón, de los procesos faciales, ocurre básicamente entre la 6ª y 7ª semana. Es por eso que cualquier agente teratogénico, que puede ser multifactorial, si actúa entre la 6ª y 7ª semana, va a originar las famosas malformaciones congénitas de la cara. Y eso lo tienen que tener muy claro. ¿Puede afectar la cara? Sí, el tercio medio y el tercio inferior. Y doctor, ¿y la frente? La frente es un área de la cara compartida con el neurocráneo, porque después de la frente está la fosa anterior del neurocráneo. Es una área común entre la cara y el neurocráneo. Es por eso que algunas malformaciones congénitas de la cara se afecta también malformaciones del cráneo, de la cabeza propiamente. Por eso pueden haber malformaciones faciales combinadas con malformaciones del cráneo. ¿Ok? ¿Y cómo se clasifican estas malformaciones? Se clasifican las fisuras craniofaciales, y dentro de las fisuras craniofaciales, las fisuras labiopalatinas, las más frecuentes, el 80% de la patología quirúrgica de la cara congénita es la fisura labiopalatina, en la que se hace en nuestro hospital, en el servicio de cirugía plástica pediátrica. Están las displasias craniofaciales, que se caracterizan por hipotrofia, atrofia, agenesia mandibular, agenesia mentoniana, ¿ok? Microgenias, ¿ok? Toda esa patología, disostosis mandíbulo-facial,
todo eso son las famosas displasias craniofaciales. Y por último, la craniosinostosis, que es una patología que se caracteriza por una osificación muy temprana de las fontanelas del cráneo, básicamente la anterior y la pterigoidea, haciendo así una caja craneana poco expansible, osificación temprana. Muy bien, siguiente. Next. Entonces, lo que ustedes tienen que también entender, que existe un componente de la cara que no es dependiente de los procesos faciales para formar la cara, que vienen a ser los arcos branquiales. Existen 5 arcos branquiales, pero hay un arco que participa en la formación del tercio inferior de la cara, que es la región mandibular, y la zona submandibular, submentoniana. ¿Quién le proporciona todos esos elementos embrionarios para formar esa estructura? El primer arco branquial. Por eso existe un síndrome cuando este primer arco branquial sufre un agente teratogénico, se produce un síndrome, el síndrome de primer arco branquial, que lo vamos a ver. Siguiente. Vamos a hablar la patología quirúrgica, o sea, más frecuente de la cara, que se hace en cirugía plástica, que vienen a ser las fisuras labio-palatina. ¿Qué vienen a ser las fisuras labio-palatina? Como su nombre, también lo llaman hendidura, en el pueblo lo conoce como labio leporino, vienen a ser falta de cuando la continuidad del labio, la continuidad de los arcos alveolares y la continuidad de los huesos palatinos y del paladar blando se ve afectado. ¿En qué forma? Perdiendo su continuidad. Y cuando se pierde una continuidad en una superficie, ¿qué se forma? Una hendidura, un clivaje o una fisura. Si ocurre en el labio, fisura labial. Si ocurre en el alveolo, fisura alveolar. Si ocurre en la región palatina, fisura palatina. Considerar y recordar que la región palatina tiene un componente óseo que es el paladar duro y el paladar blando que viene a ser el paladar funcional, músculo tendinoso. Y es la fisura pueden afectar a los dos tipos de paladar o a uno de los paladares. ¿Ok? Perfecto. Estas fisuras pueden ser unilaterales, como en el gráfico, o bilaterales, como ustedes están viendo. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué deben conocer sobre las fisuras labiopalatinas? Por lo menos le voy a hablar esa estadística en el Perú. Es la malformación congénita más frecuente que afecta a los niños. ¿Sí, doctor? Sí. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la malformación más frecuente en la población pediátrica del Perú? La malformación facial congénita. Y dentro de las malformaciones faciales más frecuentes, las fisuras labiopalatinas. ¿Ok? Hay que tenerlo claro, ya nos ubicamos. Segundo, ¿cuál es la prevalencia? La prevalencia de la fisura es bastante alta. Por cada 500 a 700 nacidos vivos, nace un niño con fisura labio-alveolo-palatina. En los últimos 2 años, esta estadística que le estoy diciendo desde hace 10 años, pero nos atrevemos a decir que en los últimos 2, 3 años estamos a 400. El Perú tiene una de las más altas tasas de fisura labiopalatina en Sudamérica. Actualmente lo hemos superado a Bolivia, el Perú. Pero doctor, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos fisura labiopalatina? La causa de la fisura labiopalatina
como cualquier malformación, es multifactorial, epigenética. Sí, doctor, hay muchas causas. Pueden ser heredofamiliares, pueden ser ambientales, ¿ok? Y causas infecciosas, sí. Pero hay unas causas que tienen una mayor impregnación en la aparición. Desnutrición materna, ¿sí? Déficit de ácido fólico en mujeres gestantes en el primer trimestre. Anemia en gestantes. Infecciones en el primer trimestre no tratadas. Virales, ¿ok? También está implicada la toxoplasmosis, o sea, enfermedades de problemas de salud pública. ¿Y cómo está la salud pública en el Perú? Muchachos. Hola, ¿me escuchan? Hola. O sea, ¿por qué el Perú ahorita, en este momento, constituye el país que tiene más fisura labiopalatina? Por un problema de salud pública. ¿Sí? Entonces, tenemos más gestantes con anemia, más pacientes con déficit de ácido fólico, o sea, un problema social que debemos preocuparnos porque las fisuras labiopalatina deja un estigma de tipo mental en la mente de los niños. Y lo peor que en nuestro país no existe un programa íntegro para tratar estos niños y de esa manera integrarlos muy rápidamente a la sociedad y sean personas de bien y útiles para la sociedad, con menos porcentaje de estigma. Una buena cirugía, un buen abordaje multidisciplinario del habla, del aspecto emocional y nutricional. No hay un programa en el Perú, ¿sí? Yo siempre, el otro día conversaba con la encargada de de la unidad de pediatría del hospital, le decía, mira, ella me decía, Javier, han destinado 700 millones de soles para construir un hospital, un penal que no es viable, que no sirve. Nos darían 1% de ese presupuesto, Javier. Con 1% haríamos muchas cosas para crear el programa. 1% es 70.000 soles, me decía. Y con 70.000 soles, ¿cuántos sueldos para contratar cirujanos plásticos? Para trabajar la unidad. 1% más pedía mi colega. Entonces, nos hemos desubicado como país. Estamos muy, o sea, ¿qué pasa? Y y ustedes como futuros profesionales de la salud, médicos, tienen una enorme responsabilidad. Y seguir que sea igual o mejorar esto. Nosotros somos una generación que estamos pasando ya, pero son ustedes los llamados, ¿sí? Entonces, importante que dentro del programa de fisura labiopalatina exista un diagnóstico precoz antes de que el niño nazca, integrar a ginecobstetricia. Una vez que el niño nazca en los programas, a los 3 meses se debe operar fisura labial, al año la fisura palatina y todo un programa de odontopediatría, de terapia de lenguaje, etc. Entonces, hay una urgencia y una necesidad, muchachos, de tener el programa de fisura labiopalatina. Ojalá que puedan entrar gente muy inteligente y pueda mirar, en realidad valorar a la vida, valorar a la población, a los niños, a las mamás,
priorizar a los peruanos y pueda cambiar un poco este escenario bien sombrío que se nos viene, muchachos. Siguiente. Entonces, vean ahí las fisuras labiales unilaterales, que pueden ser incompletas también, las unilaterales completas en la parte inferior, en la parte superior unilateral incompleta. Vean también que en la completa hay fisura alveolar, y cuando le abren la boca del niño se van a dar cuenta que tienen una fisura palatina. Completa, como en la parte inferior, compromete el paladar blando, el paladar duro y el alveolo, y puede afectar solamente el paladar blando o parcialmente el paladar duro. Siguiente, ojo, antes de seguir avanzando, la cirugía de paladar al año. Ojo, si ustedes se van a su serum y le hacen un diagnóstico de una fisura, hagan actividades, lo que sea, al año lo tienen que mandar, si hacen por el MINSA, al hospital del niño o al instituto del niño para que lo opere. Y si diagnostican al mes o 2 meses como más que una fisura labial, mándelo para que se opere al tercer mes. Eso va a hacer que su aparato fonador de ese niño anatómicamente esté preparado para que al recibir la terapia mejore su habla y no tenga ese estigma del habla o el habla oronasal. ¿Ok? Siguiente. Vean ustedes este niño, aparentemente usted le examina, no es una fisura labial unilateral, incompleta, alveolar, y le abren la cavidad oral, tiene su fisura palatina, completa todavía. ¿Ok? Entonces, siempre no se olviden, muchachos, un buen examen de recién nacido, o si se van a su serum, examinen bien a los niños. No tiene nada, le abren la boca, doctor, encontré una fisura palatina. ¿Qué edad tiene? 1 año, volando, transferirlo. Eso aprendí en mi clase con el doctor Castro. No sabré cómo se opera, pero por lo menos se me quedó que antes del año o al año hay que mandarlo para que lo operen el paladar. ¿Y por qué? Porque queremos que ese niño pueda hablar y tenga una fonética más organizada, con menos estigma. Siguiente. Hay casos severos. Vean ustedes, unilateral amplia, severa, con compromiso del piso de la fosa nasal. Este niño no solamente tiene una fisura labio, alveolo palatina severa, sino una nariz fisurada bastante severa. En el lado de la fosa nasal no hay piso. Vean al fondo el Bomer con el tabique desplazado hacia un lado. Mira, este niño bilateral no tiene labio, tiene un prolabio. La premaxila está rotada. Hay poco labio superior. Este niño tiene problemas para su alimentación. Sonda nasoyeyunal, con dietas poliméricas para elevar su hemoglobina y su peso y operarlo antes de los 3 meses. Eso no lo pueden hacer en provincia, lo tienen que transferir. ¿Sí? Y el otro lado, un bilateral no tan severo. Siguiente. Al año hay que operarlo. ¿Ya? Otra de las cosas para operar a estos niños tienen que tener un buen estado nutricional y una buena hemoglobina. Un reto muy grande para ustedes. Saben que el año pasado, del 2023 al 2024, han aumentado 800.000 niños más con anemia y desnutrición menores de 5 años. O sea, no, el Perú se está llenando de niños para mano de obra barata, con poca opción. Ya ustedes saben por estudio de pediatría que tan importante para el desarrollo cerebral y de las conexiones neuronales la presencia del fierro. Entonces, poco futuro de estos niños. ¿Ok? Probablemente muchos de estos acaben siendo congresistas. ¿Eh? Vean ahí ustedes un pre y un post de una... ¿Cómo se llama la cirugía de la fisura labial? Queiloplastía. Graben, ¿ah? Queiloplastía. Puede ser unilateral o queiloplastía.
bilateral. Vean ustedes, ¿en qué consiste la queiloplastía? Usar múltiples colgajos, mucoso, mucocutáneo, ¿ya? Musculares, para reparar el labio. El labio tiene piel, tiene unión mucocutánea o rollo blanco, rollo cutáneo, mucocutáneo, tiene el bermellón, que es una mucosa seca, bermellón húmedo, tiene el vestíbulo, que hay que reparar, colgajo de mucosas. Y además, ¿qué hay en el labio? Que nos permite soplar el orbicular, el músculo orbicular, que está distribuido en forma de un esfínter. Hay que hacer colgajo de músculo orbicular para restablecer la anatomía. Por lo tanto, mediante una terapia, restablecer la función. Y el cirujano plástico, como yo le mencionaba en la visita médica, los que han participado en mi visita, el cirujano plástico no solamente repara, proporciona función, sino también tenemos que preocuparnos en la parte estética. Siguiente. Vean ustedes, la queiloplastía es una cirugía muy compleja, muy precisa. Tiene que haber mediciones exactas de los colgajos para reparar todas las unidades o subunidades estéticas del labio y de la nariz. Y se hace mediante el uso de ese compás creado por un cirujano plástico español, el doctor Castroviejo. No es una broma, por eso a ese compás se le conoce como Castro Viejo. ¿Ok? Yo no sabía que mi apellido era español, hasta que estudié cirugía plástica. Siguiente. Entonces, la gran satisfacción que genera cuando se trata la fisura labiopalatina. Le cambias la vida, le mejora su cerebro, le mejora su autoestima. Ese niño nutricionalmente va a mejorar si hay un entorno muy agradable, una salud pública excelente. Esos niños hacen su vida normal en la vida. ¿Ok? Ojalá que seamos nosotros así, ¿eh? Algún momento una sociedad preocupado por las personas, ¿sí? Y se valore la vida. Siguiente. Acá están las displasias craniofaciales. Una de las displasias más frecuentes es la agenesia unilateral de la mandíbula, del maxilar inferior. Y a veces se hacen diagnóstico al momento de la consulta de pediatría. Pueden hacerlo al momento del nacimiento. Doctor, yo veo una simetría. En un lado el rostro lo veo más aplanado, no lo veo igual. Perfecto, una radiografía simple. O si estás en un hospital, una tomografía con reconstrucción 3D de litografía. Y ese es tu diagnóstico. Es una agenesia mandibular unilateral. Lúcido. Te van a decir, ¿y dónde? ¿Cómo aprendiste? En mi clase o en mi rotación de cirugía plástica. Siguiente. Hay otra patología que es frecuente también y que tienen que examinar en los pacientes, es la microgenia. La microgenia puede ser leve, moderada y severa, que consiste en el poco desarrollo del mentón. Y eso puede generar problemas de apnea, problemas de salud oral, mala dentición, mala oclusión dentaria, daño de la articulación ATM. Por lo tanto, tenemos que examinar, evaluar a los niños si hay una hipoplasia, una microgenia, porque eso va a repercutir en otras estructuras. Siguiente. Vean este caso, es una microgenia leve a moderada. De la niña tenía una mala oclusión dentaria y solamente con aparato ortodóntico o avances se mejora y le corrige su problema oral, dentición, salud oral, ATM, etc. Siguiente. Tenemos otro caso ya de una adolescente que tiene microgenia moderada
y vean esa simetría en el cierre, en la oclusión dentaria, un perfil tampoco tan bueno, ¿ok? Y después de una cirugía maxilofacial de avance del mentón, ¿cómo le corriges no solamente la parte oral de la salud dentaria, problemas de apnea, sino también la parte estética? Siguiente. Acá viene el famoso síndrome de primer arco branquial, llamado también el síndrome de Goldenhar, ¿ya? Es un síndrome que tiene un origen genético, muchachos, ¿ya? ¿Ok? Es por una afección del primer arco branquial. Puede en algunos casos afectarse el segundo arco branquial, ¿ok? Y como afecta el tercio inferior de la cara y la zona submentoniana, submandibular, también se ven afectados estructuras que se encuentran a nivel de esas regiones anatómicas, que generalmente son estructuras vasculares, nerviosas, ¿ok? A veces puede haber estructuras glandulares a ese nivel, articulares a nivel del cuello. Entonces hay que examinar bien esa zona porque podemos encontrar este síndrome. ¿Ya? Siguiente. El primer síndrome llamado síndrome de Golgi. ¿Cuál es la característica, doctor? Hay una hipoplasia mandibular bilateral. Si hay de un solo lado, no es un síndrome de Golgi, es bilateral. ¿Qué más hay? Problemas auriculares, microtia, apéndices auriculares, criptotia. ¿Y por qué, doctor? Como vamos a ver, la oreja se origina del primer arco branquial también, aunque también de los otros arcos. Y está asociado a fisura labial lateral o macrostomía. ¿Ok? Macrostomía. Entonces, si yo encuentro boca grande en un lado, una fisura labial lateral, una mandíbula pequeña, hipoplasia mandibular y malformaciones congénitas, doctor, síndrome de Golgi. Imagínate en una visita médica que ustedes sean internos, probable síndrome de Golgi. Doctor, le vamos a pedir una tomografía en 3D de reconstrucción del macizo facial. ¿Dónde han aprendido? ¿Quién les ha enseñado? ¿Sí? Siguiente. ¿Ok? El síndrome de Teacher Collins. Esto sí, ustedes lo han visto en películas, ganadores de Oscar. Es la disostosis cigomático malar. ¿Ok? Tiene un componente heredofamiliar. Puede afectar, generalmente afecta bilateral. Hay una hipoplasia malar y cigomática. ¿Ok? Que compromete el piso de la órbita y la pared lateral de la órbita, muchachos. ¿Ok? Entonces, estos niños tienen su cerebro indemne, son niños súper inteligentes, pero hay esa simetría, ese hundimiento. El tercio medio de la cara lateral se aplana, se hunde y puede tener problemas con la articulación ATM. ¿Ok? Siguiente. El tratamiento de la craniosinostosis, del síndrome de Teacher-Collins es multifactorial. Tienen que participar cirujanos, cabeza y cuello para corregir los problemas del esqueleto, cirujanos plásticos para mejorar la cobertura de los tejidos blandos, porque al no desarrollarse bien el macizo, tampoco se desarrollan los tejidos blandos. Es un manejo multidisciplinario. A veces puede tener problemas auditivos, hay agenesia del órgano de Corti, muchas veces he encontrado eso, y pueden tener hipoacusia o sordera congénita estos niños. Siguiente. Este es el síndrome de Teacher Collins. Hace 5 años una película ganadora de un Oscar. ¿Sí? Bilateral, más frecuentemente.
Como hay hundimiento del tercio medio facial, puede haber asimetría también de la mala implantación de la oreja, pero no microtia. Ojo. Siguiente. El síndrome de Pierre-Robin. La característica más importante del síndrome de Pierre-Robin es una ausencia, casi agenesia severa del mentón. Por lo tanto, la lengua y todos los músculos de la lengua y del piso de la boca que se insertan en el mentón, donde acaban insertándose en el hioides o en la pared lateral de una mandíbula remanente. Por lo tanto, ¿qué pasa con la lengua? Se va hacia la parte posterior, ocluyendo el cabo faríngeo, produciendo asfixia o muerte súbita en los niños. Muchas veces estos niños, por esta condición congénita del Pierre-Robin, necesitan una traqueostomía hasta que les solucionen su problema. En los casos severos, pueden tener problemas auditivos también, infecciones crónicas a repetición. Muchas veces estos niños mueren al momento del nacimiento porque se asfixian. Es por eso que en otros lugares del mundo se hace diagnóstico de Pierre-Robin en la fase gestacional, durante el embarazo, para preparar el nacimiento. Muchos de estos niños mueren al momento del nacimiento, en una sociedad donde la salud pública está muy mal, como la nuestra. Siguiente. Vean el Pierre-Robin, ¿sí? Tienen problemas en la succión, en la deglución, y el tratamiento es también multidisciplinario, recuperar la parte nutricional y después cirujano maxilofacial le hace una serie de cirugías con avances y distracciones para generar el crecimiento de los huesos remanentes como el mentón y la zona mandibular. Siguiente. El síntoma más frecuente en síndrome es asfixia neonatal temprana. Siguiente. Siguiente, se quedaron dormidos. ¿Ve? A veces el Pierre-Robin puede estar asociado a fisura labiopalatina, lo que hace su pronóstico mucho más sombrío. Entonces, cuando el síndrome Pierre-Robin está asociado a fisura labiopalatina, muchas veces también se asocia a malformaciones craneofaciales del cráneo, del sistema nervioso central. Siguiente. Este es un Pierre-Robin leve, apnea del sueño. Le toman una radiografía, mentón pequeño, causaba, y muchas veces la apnea del sueño en niños pequeños es causa de muerte súbita. ¿Qué es lo que hace el cirujano de cabeza y cuello pediátrico? Le coloca distractores óseos, le hacen crecer en la zona mentoniana, el hueso mentoniano, corrigiendo de esa manera, revirtiendo la apnea del sueño del niño. Siguiente. Hay otras malformaciones de la cara, como microptalmia, macroptalmia, que son malformaciones oculares, el coloboma del iris también. Puede haber una ausencia definitiva del pabellón auricular, a eso se llama anotia, o parcial microtia, y hemos hablado de la fisura. El labio leporino es una condición atípica, no frecuente. La gente lo ha llamado inadecuado. El labio leporino, ¿sabe qué cosa es? Cuando la fisura labial está en el centro del labio. La palabra lepo significa león. Hino, labio de león. Si usted ve en el labio de león, la fisura del labio de león está en el centro. Y generalmente estas fisuras que están en el centro está asociado a malformaciones cerebrales, malformaciones cardíacas. Y muchas veces estos niños no viven, no llegan a la etapa adulta. Entonces la gente, ya lo sabe, labio leporino, no, fisura. ¿Y qué cosa es el labio leporino? Cuando la fisura está en el centro. Una patología, una fisura muy rara. Y si se presenta,
muchas veces severa con otras malformaciones y los niños se mueren. Siguiente. Otra es la malformación, otra patología quirúrgica congénita es la microtia, que es la falta de desarrollo del pabellón auricular. Es un pabellón auricular pequeño, es un remanente de oreja. ¿Sí? Microtia. ¿Eh? No se ha desarrollado en diferentes formas. ¿Eh? Siguiente. Tienen que conocer la anatomía de la oreja. El hélice, antihélice, la raíz del hélice, la escafa, la fosa navicular, el antihélice, su brazo superior, su brazo inferior, la concha, el trago, el antitrago, la escotadura intertragal y el lóbulo. Cada una de estas estructuras van a derivar de los 3 arcos branquiales, primero, segundo y tercer arco branquial. La oreja es una estructura muy compleja, formada por cartílago elástico y una piel muy especial, muy delgada, con pocos células subcutáneos que se integra bien a los cartílagos. ¿Ok? Muy importante. Siguiente. Y la pregunta, ¿en qué semana se forma la oreja? Se forma entre la 6ª y la 9ª semana, específicamente entre la 7ª y 8ª semana de vida gestacional. ¿Cómo se trata a la microtia? Vean en ese gráfico, es un típico caso de microtia, el famoso signo del maní, no se ha desarrollado el pabellón auricular, hay cartílagos remanentes atróficos que no sirven, por lo tanto, quien genera el crecimiento de la piel es el cartílago. El tratamiento se da entre los 7 a 9 años. Doctor, ¿por qué no antes? Porque para reconstruir la oreja de una microtia tenemos que tomar como referencia una oreja con un tamaño estable. Se toma como referencia la oreja del lado contralateral. Y generalmente la oreja crece hasta un 80-90% de su tamaño de adulto entre los 7 y los 9 años. Ojo. Doctor, si bilateral se toma como referencia la oreja del hermano, el tamaño. ¿Ya? ¿Y cómo se reconstruye? Con cartílagos. ¿De dónde? De los arcos costales. Se arma el esqueleto de la oreja. ¿Y ustedes saben que es importante el esqueleto para distender la piel? Sí, se coloca en esa piel. Se sacan los cartílagos remanentes, se hace un bolsillo y se coloca el esqueleto. Hacer esta cirugía es sumamente complejo. ¿Sí? En Brasil existe solamente cirujanos plásticos pediátricos que hacen microtia, oreja. No hacen otra cosa. Siguiente. Hay otras malformaciones de la oreja, como son las fístulas preauriculares, o llamadas fístulas aureus congénitas. El tratamiento es no tocar, no manipular, porque si ustedes manipulan o tocan, hay que enseñarle a la mamá, el orificio se inflama, se obstruye y se produce un absceso. Y muchas veces estas fístulas tienen comunicaciones con el conducto auditivo externo, con la carótida, con la parótida, con la ATM. Y se viene toda una vía crucis de estos pacientes, que tienen que acortarlo, abrirle cabeza y cuello. Mejor ni tocarlo, es que bote su cebito, esas fístulas, y nada más. ¿Ya? Siguiente. Vean acá un caso de microtia reconstruido adecuadamente, muchachos. ¡Qué maravilla! No hay buenos cirujanos reconstructores acá de oreja. Y otro caso son las orejas microcontrictas, criptotia se le llama, orejas contrictas. También es una malformación que hay que saberlo reconstruir. Siguiente. Hay otras malformaciones como las frenillo o anquiloglosia. Tratamientos con colgajo, no cortarlo, muchachos. Macroglosias también, reducir el volumen de la lengua. Siguiente. Las fisuras craneofaciales, como le había hablado, es una malformación
que se caracteriza, que no solamente afecta la cara, la fisura, sino también la parte de la frente, que es el componente craneal de la cara. Se clasifican de una numeración de 0 a 14. 14 es el punto de la zona metópica y 0 en el punto medio del arco de Cupido. Y hay una fisura, que es la fisura 30, aquí a nivel mentoniano. Esta fisura afecta a la piel y como el macizo facial de igual manera. Entonces, desde el 14, siguiendo el sentido de la aguja, se clasifican las fisuras. 0,14, si la fisura afecta tanto la cara como la parte de la frente. 1,13, si afecta todo, puede afectar solamente la cara, sería 1. O si no solamente afecta a la frente, sería 13. Esa es la clasificación de Tressier. Tressier fue médico, odontólogo y después hizo cirugía plástica. Después hizo maxilofacial, cirujano plástico francés, quien estudió mucho las fisuras craneofaciales y hizo una clasificación. Siguiente. Estas son las fisuras craneofaciales, ¿sí? Está asociada a otras malformaciones. Microftalmia es una fisura con coloboma de párpado inferior, afectan las fosas, tanto la cavidad oral, la cavidad nasal, la cavidad orbitaria, ¿sí? Son muy aparatosos, manejos multidisciplinarios. Son niños que su cerebro está indemne, hay que recuperarlo a la sociedad. Muchos especialistas pediátricos participan. Esto no se hace en el Perú. Lamentablemente no hay gente comprometida, ni siquiera quieren gente comprometida, pero no hay todo un programa de promoción y estimulación en la calidad de recursos humanos, como lo hicieron los chinos y como lo siguen haciendo los chinos y los hindúes. Por eso son ahora la potencia en el mundo. El G3, China, Rusia y la India, porque se preocuparon en invertir en el recurso humano, en los niños y en sus profesionales. ¿Ok? Siguiente. Esta es una fisura 0,14. La fisura afecta a los huesos, no a los tejidos blandos. ¿Ve? Que está en toda la fosa nasal y se extiende hacia la frente. ¿Ya? Siguiente. Cuando vean eso, una tomografía de un macizo facial. Y este es el famoso síndrome de Crusoe. Síndrome de Crusoe es el síndrome más frecuente y típico de una craniosinostosis. Y les dije que la craniosinostosis es por la osificación prematura o muy temprana de la fontanela bregmática y tiroideas lateral, anterior y posterior. ¿Qué es lo que pasa con el cráneo? Se osifica y se hace una caja inextensible. El encéfalo, el cerebro y el tronco siguen creciendo. ¿Y por dónde se desplazan? Empiezan a desplazar los huesos donde están indemnes su centro de crecimiento. ¿Cuál es? Los huesos de la cara, produciendo ese oftalmo ensanchamiento de la cara por el efecto de desplazamiento de la masa encefálica, del encéfalo, del tronco encefálico. Pero hay un límite donde ya no se puede distender, por lo tanto la presión se va hacia el neocortes. Para evitar eso y generar secuela neurológica, hay que tratar estos niños. ¿Cómo? Con distractores socios para generar un crecimiento externo de ese hueso osificado. ¿Hay acá? No hay, muchachos. Siguiente. Esos niños quedan con trauma, con retardo. Y vean acá un caso de una niña que tenía una macrostomía, vean ustedes, una fisura lateral. Le toman y observan que también tiene una microgenia, perdón, una hipoplasia mandibular. Y ven que también tiene malformaciones auriculares, que es un síndrome de Goldenham, muchachos. Le toman la tomografía y ven hipoplasia mandibular, ¿ok? Y otras también tiene, ojo, otras malformaciones a nivel del piso de la órbita. Puede haber síndrome de Goldenham con fisuras craneofaciales. Siguiente. Vean esto. Este es un típico de una fisura
cráneo facial, doctor, sí. ¿Síndrome de Holoden? No, muchacho, porque el síndrome de Holoden es una hipoplasia mandibular bilateral, ¿ok? Esa es la diferencia. Acá hay una macrostomía, hay malformaciones auriculares, hipoplasia de un solo lado. Esto se llama el síndrome otomandibular, llamado también síndrome de Trezier 7, ¿ok? Ya lo saben para el examen. Siguiente. Hola, siguiente. O, como les dije, este es un caso de un niño con fisura labiopalatina bilateral, operado por una gran maestra de cirugía plástica, ¿ok? De Perú, que trabajó casi 40 años tratando de crear el programa de fisura labiopalatina. Ella se formó cirugía plástica en Alemania, en Estados Unidos, vino acá al Perú tratando, luchó muchísimo y ahora se cansó, debe tener unos 75 años, y ahora se dedica a la chacra. Y como ella me decía, operar niños con malformaciones congénitas de la cara le cambias la vida. Lo haces una persona integrable en una sociedad. Es muy importante, muchachos. Siguiente. Las fisuras, las malformaciones congénitas de la cara han existido siempre, desde los albores de la humanidad. Qué mejor nuestros como chicas. Ahí están, con fisuras, mira, cráneo facial, con malformaciones auriculares. Un adulto. La idea es que estos diagnostiquen en etapas gestacional para preparar al equipo multidisciplinario y ofrecerle un tratamiento adecuado a estos niños. Siguiente. El manejo es multidisciplinario, donde que comanda el programa de fisura labiopalatina debe ser un cirujano plástico. Y no solamente contar con recurso humano, muchachos, infraestructura, logística, cirujanos plásticos, cirujanos pediatras, otorrino, maxilofacial, odontopediatra, neurocirujano, debemos tener médicos nutricionistas, pediatras, foniatras, también debemos tener médicos rehabilitadores, debemos tener asistente social, nutricionistas, una enorme cantidad de recursos humanos altamente capacitados que se le dé infraestructura, tranquilidad para la labor tan delicada que hacen y también con proyección a hacer investigaciones y trabajo para mejorar su labor diaria. Esto es un sueño, ¿sí?, en nuestro país. Siguiente. Grazie, obrigado, thank you. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna pregunta? ¿O una domande? Todos los idiomas. Any question? Perfecto, perfecto, perfecto. Todo claro, Doc. Perfecto, entonces voy a mandar las preguntas, estudien ahí el PDF, pero bueno, muchachos, si alguien quiere hacer cirugía plástica pediátrica, ojalá que se dediquen a hacerle programas nacionales, muy importante. Buenas noches, no habiendo ninguna pregunta. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Ok. doctor.